están? Y bienvenidos una vez más a este podcast desde el corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos vivido y es sobre la migración y la educación. Cómo la migración afecta dentro del aula desde las emociones. Vamos a explorar las emociones. Este tema para mí es súper familiar. Y quise tocarlo sobre todo por las recientes elecciones que se celebraron en mi país, Venezuela. Yo soy venezolana, pero vivo en un país distinto a Venezuela. Vivo en Ecuador y soy migrante desde hace más de 10 años. Hoy no vamos a hablar de política, no es el tema que me interesa. La política no une, sino más bien desune. Hoy vamos a hablar desde la parte de la unidad, desde las emociones y sobre todo porque acabo también casualmente de hacer una investigación para la maestría que estoy cursando en psicología que tiene que ver con el desarrollo en el aula de los estudiantes que son migrantes, explorando desde las emociones. Entonces, la realidad de los alumnos inmigrantes es diferente para cada uno. Cada familia tiene una razón diferente para migrar. La migración viene desde tiempos inmemorables. Es normal en el ser humano migrar. Podemos mudarnos de una ciudad a otra dentro de nuestro propio país o podemos cambiarnos de país. Es completamente normal que la sociedad viva estos cambios. Y el proceso de adaptación de un estudiante en un aula frente a este cambio, cuando pasas de un país a otro, cuando migras y te conviertes en un alumno inmigrante, puede ser abrumador. Y es que nos enfrentamos a una cultura diferente, a un lugar diferente, un espacio que quizás exista un idioma diferente, que no es mi caso, pero aunque hablamos el mismo idioma, al inicio puede costar entender algunas palabras, formas comunes de hablarse, que puede ser, wow, hay un cambio de cultura. Para ello, el estudiante se enfrenta a diferentes emociones. Y digo estudiantes porque estoy hablando de un aula, pero esta realidad o lo que estoy conversando el día de hoy con ustedes, podemos trasladarlos a otros escenarios como comunidades, sociedades, trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, un estudiante que viene de otro país e ingresa a una nueva institución en otro país, se enfrenta a varias emociones. Entre ellos tenemos ansiedad, soledad, nostalgia, frustración. Ansiedad por lo nuevo, porque llegas a un lugar diferente. ¿Qué es esto? Y empezar a adaptarse, ¿no?, a esa nueva cultura. Soledad, porque ya no estás con tus seres queridos, ya te apartas un poco porque quizás a lo mejor te mudaste a un país en donde la lengua es diferente, el idioma es diferente y como que te apartas un poco hasta poder comprender y entender el idioma y poder entrar a un círculo de amigos. Lo mismo pasa, así hablen el mismo idioma, es un poco, ¿no?, como que es normal dentro de un aula separarse un poco hasta poder ingresar a un círculo de amistad, que es algo súper normal y común. Nostalgia porque empiezas a extrañar a tus amigos, empiezas a extrañar a tus familiares, ya no están allí y ya mientras estás en ese círculo de soledad y ansiedad también viene la nostalgia. Y la frustración de no poder entender quizás esa nueva cultura a la cual tienes que adaptarte. Y es normal, es completamente normal. Pero ¿qué podemos hacer las personas que recibimos a los migrantes independientemente del país de origen y al país al que vas? No estoy hablando de un país en específico.
Pero súper importante tocar el punto de qué podemos hacer dentro del aula o en nuestras comunidades. Mantener la escucha activa. Escuchar a esa persona puede ayudar a que el proceso de migración sea un poco más fácil, porque a veces simplemente lo que necesitamos es que nos escuchen nuestra historia y ya. A veces el ser humano lo que necesita es simplemente ser escuchado. Si migran a un país con una lengua distinta, apoyo lingüístico, si es un aula de clases, ofrecerle material extra para que el estudiante pueda aprender un poco más fácil y quizás más rápido el idioma. Inclusive, si hablan el mismo idioma, explicarle qué significan ciertas palabras que varían de país a país, aunque hablemos el mismo castellano, ¿verdad? Involucrarse con las familias. Si estamos en un ambiente educativo, aprovechar los momentos de reuniones familiares e involucrarse y acercarse un poco más a la familia para mantener esa escucha activa y poder generar también así un ambiente inclusivo. Cuando normalizamos y empezamos a entender y concientizamos que la migración es un proceso natural dentro de un aula de clases, es mucho más fácil con actividades que tengan que ver con intercambios de cultura, con entender cuáles son las diferencias de un país y otro, inclusive dentro del mismo país, las diferencias que existen de una región a otra. Eso nos hace ser seres humanos un poco más empáticos y podemos empezar a construir una sociedad libre de racismo y de xenofobia, que es algo que simplemente lo que hace es frenar nuestro crecimiento como comunidad. Porque seguramente esa persona que emigró de otro país tiene muchas cosas que decir y podemos aprender muchas cosas de esa persona y así enriquecer nuestra cultura en ese nuevo lugar, porque la cultura va progresando, va evolucionando y se va formando y va creciendo y va ayudando a que el ser humano pueda construir una sociedad mucho mejor. Entonces, cuando concientizamos la migración, ya se acabarán todos los problemas de xenofobia, de racismo, etcétera, que lo único que hacen es desunir y no es una causa de unión. Entonces, cada familia tiene diferentes razones para migrar y eso es algo también que lo podemos entender. Hay familias que migran huyendo de violencia. Hay familias que migran porque están buscando un mejor futuro económico y hay familias que migran también por reunificación familiar, porque son familias que tienen muchísimos años que no se ven. Un consejo para aquellos migrantes como yo sería, varios consejos. Unirnos a personas que también sean migrantes, pueden ser de nuestra propia nacionalidad, porque a lo mejor podemos fomentar o recordar nuestra cultura, o migrantes también de otros países, porque el sentimiento al final es el mismo. Buscar apoyo, si necesitamos apoyo psicológico, terapia, es de verdad fundamental, y si lo necesitamos es bueno entonces aceptarlo. Y también pues ir con esa misma actitud de empatía, de escucha activa para aprender lo maravilloso que podemos aprender de otras culturas, y nuestra cultura ahora será diferente. En conclusión, las familias migrantes enfrentan muchos desafíos. Y entre ellos es esa valentía de cambiar de país. Y es una valentía que debemos celebrar, aplaudir y reconocer con empatía y con apoyo. Y de esta manera termino mi podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte, sígueme y nos vemos en otro episodio de Desde el Corazón. Chao.